calco que te cobran 350. Y ahí va a estar más. Sí, por ahora. Somos ricos. Pero ahí se lo Sería un 350. Yo no sé pagar 50. La estrategia es lo mejor. Sim, isso aí é direto de utilidade. Eu não pensei como. Eu pensei. Eu nunca procurei. Bueno, digamos que sí. Bueno, sí. Oye, ¿por qué no tomas en el hecho? Mejor cámara, pero otra aquí hacerla. Vamos a sacar. También 2 veces apretar rapidito el botón de encendido y apretar 2 veces y no se pone nada. Vamos a ver un poco de la anatomía del aparato genital femenino. El aparato genital femenino se divide en dos. Órganos externos y órganos internos. Órganos externos. ¿Cuánto de esto? Todo esto que estamos viendo aquí se llama vulva. Y en la vulva tiene 9 o 10 componentes. Tenemos el norte de Venus, que es los labios mayores, que son 2, los labios menores, el grito, el meato urinario. Rodeando el meato urinario tenemos unas glándulas pequeñitas que se llaman glándulas de Skene. Estas glándulas de Skene son pequeñas y son bastante numerosas. Tenemos las glándulas del abdomen, 2 a cada lado de los labios mayores. Y tenemos el himen y el perineo. Todo esto se llama perineo. Eso conforma los genitales externos. Los genitales internos es la vagina, el útero, con su cuello, por supuesto, las trompas y los ovarios. Vagina, cuello, cuerpo, fondo del útero, trompas y ovarios. Entonces, ¿qué es un conjunto de órganos? ¿No es cierto? Está compuesto por un monte de Venus. El monte de Venus es una estructura que hay un libro lo describe como triangular, otro libro lo describe como redondeado. Está compuesto por pelos, tejido celular subcutáneo abundante, ¿ya? Hay una prominencia que está
por delante de la sínfisis del cúbito. Y lógicamente que tiene una piel. ¿Qué epitelio tiene el nombre de Venus? Certificado plano queratinizado. Los labios mayores son formaciones prominentes, ¿ya? Constituidas por tejido conectivo y tejido celular. Los labios menores son pequeños repliegues de tejido. El clítoris es el órgano homólogo al pene. Está constituido por tejido eléctrico, tejido elástico, y se dice que el clítoris es donde la mujer experimenta sensaciones más agradables. El meato urinario, ¿qué epitelio tiene el meato urinario? El meato urinario, una hendidura, ¿no es cierto?, donde desemboca la uretra hacia el exterior. Y el meato urinario es constituido por un epitelio llamado de transición. Glándula de Skene se encuentra en el tercio superior del meato urinario. Estas glándulas, como dije antes, son pequeñas y producen un líquido transparente, viscoso. La glándula Bartolini, por dos, son glándulas que también secreta un líquido viscoso. En la excitación sexual, este líquido que produce las glándulas de Skene y el líquido que produce la glándula de Bartolina aumenta la cantidad. Estas glándulas de Bartolina antiguamente son glándulas que se pueden inflamar, se pueden infectar, que es muy doloroso. Y antiguamente se pensaba que cuando había una bartolinitis, con un acceso de bartolina, era exclusivamente por una enfermedad de transmisión sexual. Ahora ya hay otro concepto. Puede ser por una enfermedad de transmisión sexual o no ser por una enfermedad de transmisión sexual. Los conductos de la glándula se obstruyen, se inflaman. Entonces esa secreción no sale al exterior. Y de ahí viene la bartolinitis, que no es exclusivamente de transmisión sexual. Vagina. ¿Qué epitelio tiene la vagina? ¿Qué epitelio tiene la vagina? Entonces la vagina es un conducto virtual. Es una vagina, ¿no es cierto? Excepcionalmente una mujer puede tener dos vaginas, pero eso no te recibe anatómica. Es un tejido o es una estructura músculo-membranosa que tiene, ¿no es cierto?, una mucosa, una submucosa, una muscular. Hay un libro que dice que mide 7 centímetros, otros libros dicen de 7 a 10 centímetros. Se extiende desde la vulva hacia el útero. Desde la vulva, ¿no es cierto?, de aquí comienza la vagina. La mucosa de la vagina es una mucosa. ¿Cuál es esa mucosa? ¿Qué pelo tiene esa mucosa? No
dije. Yo estoy preguntando cuál es el epitelio de la vagina. ¿Qué es la cosa de la vagina? Ese conducto virtual. ¿Es húmedo o es seco? Vamos a ver si es seco. Es una estructura que tiene la capacidad de distenderse grandemente. Y esa capacidad de distensión está dada especialmente porque si esta es la vagina, esta es la pared de la vagina, ¿no es cierto? Este pliegue, o esta mucosa de la vagina, tiene unos pliegues de sentido transversales. Y esos pliegues facilitan que la vagina se distienda, tanto en las relaciones sexuales como en el nacimiento del niño. Sin ser también útil, formando lo que se llaman los fondos de sacos. La vagina, como vagina, no tiene glándulas. La vagina es seca, pues. No tiene glándulas. Como vagina no tiene glándulas. Entonces es seca, si no hay chicharito, nada. Es seca, ¿verdad? Es seca o húmeda. Cuando vas a decir que no conoce. Seca. La conoce la vida. Pero tiene que ir. ¿No es cierto? Pero no es porque la vagina produzca esa humedad. Porque la vida no tiene cómo producir esa humedad. Es humedad. Por una parte, está dada por las glándulas del otolino y por las glándulas de la vagina tiene sus relaciones. Anteriormente está relacionada con la posteriormente por el recto, especialmente por el recto. Por eso las mujeres embarazadas, muchas de ellas, tienen por aquí un que se llama, ¿no es cierto?, sensación de ir a orinar cada vez, porque se comprime la vejiga. Y muchísimas pacientes embarazadas suelen tener estreñimiento, porque la presentación comprime el intestino. La vagina, ella está sostenida, especialmente por el músculo elevador del ano y por los ligamentos llamados cardinales o llamados ligamentos de Markenhausen. Por eso es importante, cuando se hace un parto y se hace episiotomía, procurar saber la estructura que uno va a cortar y saber reparar esa estructura. Porque si nosotros dañamos los músculos elevadores del ano, vamos a tener serios problemas posterior a esa mujer. Funciona la vagina. Conducto excretorio del útero, ¿no es cierto? Cuando la vagina sale, ¿no es cierto?, las secreciones uterinas, sale la
respiración, ¿no es cierto? Es órgano de la copulación, ¿no es cierto? Es el conducto del parto. Protege a órganos internos de posibles infecciones. Y por lo general la vagina tiene un pH importantísimo, que ese pH puede ser alterado y provocar diferentes tipos de infecciones. Y un pH de 4.5 a 5. La vagina tiene una irrigación que está dada por la arteria vaginal, una vascularización por el plexo vaginal y una inervación por el hipogástrico y por el pudendo interno. Este es el útero. Aquí hay un orificio. Aquí hay otro orificio. Que ya lo están viendo. Orificio interno y orificio externo. ¿Qué criterio tiene el orificio externo? ¿O cuál es su función de ese orificio externo? ¿Qué criterio tiene el orificio interno? Cilíndrico simples. Claro. El epitelio interno. El epitelio interno. Cilíndrico simple. Los epitelios cilíndricos simples son epitelios de secreción. Entonces, ¿qué hemos dicho? La vagina es húmeda por las glándulas de Skene y por las glándulas que se meten en la zona. Es orificio interno. Produce también una secreción viscosa. Y también por esa secreción aumenta, lubrifica la vagina. Entonces, por esas tres razones, especialmente, orificio interno, glándulas del Skene y glándulas del arterial humedecen a la vagina. Pero la vagina no tiene glándulas propias. Entonces, este es el útero. Esto aquí es la cavidad uterina, el fondo del útero, la pared del útero. Y ustedes ven, orificio interno, orificio externo. Aquí hay un canal. ¿Cómo se llama ese canal? El día me dijeron, alguien me dijo que en práctica había visto la película de ¿no saben eso? ¿Cómo vas a ver la película si no saben eso? La gran pregunta. Este es mi cuento. Depende de cuando se habla del número, hay unas variaciones. Porque ellos miden más o menos 3 a 4 centímetros. Hay un libro que dice así.
esa parte de aquí, en la parte inferior de la cavidad uterina, como ustedes la ven, es más angosta. Se llama hilo. Este hilo cuando el paciente está gestando, y sobre todo cuando la paciente entra en trabajo de parto, este hilo se va a ir haciendo más grande, más ancho, y se va a ir adelgazando, se va a ir poniendo más delgada la pared del hilo. Es aquí donde nosotros hacemos el corte que me dice para sacar al muchacho cuando hacemos una cesárea. El útero está compuesto por 3 capas. La capa más interna se llama endometrio. La capa de aquí, miometrio. Y la capa más interna se llama serosa. Este músculo, el miometrio, tiene diferentes capas de músculo, pero tiene un tipo de músculo. Pero ese tipo de músculo está distribuido en diferentes formas. Fibras longitudinales, fibras circulares y demás. ¿Qué tipo de músculo tiene el útero? ¿Verdad? Liso, dice su compañero. Y es liso. Característica del útero es eso. Se controla por el sistema nervioso autónomo. ¿Qué más? Pero quiere decir que es involuntario, ¿no es cierto? No lo puedo mandar yo. ¿Qué más? ¿Qué más? La expansibilidad. Expansión. El La expansibilidad, pero puede expandir y contraer. ¿Expandir y qué? Contraer. Tiene la capacidad de expandirse y de contraerse. Sí. Tiene la capacidad de elongarse, ¿no es cierto? Tiene el tamaño del útero, ¿no? Más o menos. Y un embarazo de este tamaño. Tiene fisiológicamente, el útero tiene la capacidad de distenderse violentemente, pero también tiene la capacidad de volver a su tamaño original. Y eso sucede, eso se produce en una etapa que se llama puerperio, que vamos a ver en un momento aquí en clase. Endometrio. El endometrio también tiene sus capas. La capa más interna, la capa media y la capa más superficial. Cuando este endometrio se desprende o comienza a desprenderse, va a producir qué cosa. La mezcla. Y luego ese endometrio va siendo reemplazado por capas nuevas, va renovando constantemente. Yo tengo una paciente vamos a poner por un aborto o parto
Entonces sale. Es endometrio. Se puede inflamar. Por lo tanto se llama una endometriosis. Endometritis, que hay que saber diagnosticar y tratar. Porque si no es endometritis, nos puede llevar a infecciones más severas, como por decir una sepsis causada por una endometritis. Lo que le decía ya, varias capas circulares, longitudinales, ¿no es cierto? El endometrio, ya. ¿Y por qué es este? Claro. Tenemos entonces dos porciones. Una porción supravaginal y otra porción infravaginal, que no tiene mayor importancia. Por decir, aquí dice 3 centímetros, ¿no? Yo he dicho 3 a 4 centímetros. Hay un libro que dice 5. Veamos. Y usted, él tiene, es un órgano hueco, por supuesto, cuando está vacío, ¿no es cierto? Pero tiene la capacidad de mantenerse en suspensión. Y ya el útero también está mantenido en suspensión por ligamentos, principalmente. Los ligamentos transversos o de Maquero, que también mantienen la vagina en suspensión. Los ligamentos de sostén, que son ligamentos de sostén. Los ligamentos útero-sacro, pedono y el ligamento ancho. ¿Está viendo? ¿Qué es? Un prolapso total de útero, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema? ¿El útero está enfermo o no? No, ¿no es cierto? ¿Cuál? ¿Cómo que no tiene que no sostenga y esto? ¿Por qué no? No hay. ¿Y por qué la cantidad de hijos? ¿Qué pasa con la cantidad de hijos? Estos ligamentos es como un elástico, ¿no es cierto? El elástico está nuevo, lo estiramos y vuelve a rapidito, ¿no es cierto? Este útero, de tanto tener distenderse, de tanto contraerse en el trabajo de parto, le van desgastando. Y como el útero está en suspensión a estos ligamentos, y estos ligamentos, al estar dañados, no tienen esa elasticidad, el útero resiente. Y son los diferentes tipos de prolapsos uterinos. Está explicado por la arteria uterina.
Mucho cuidado con la arterioterina innecesaria. Muchas veces lesionamos la arterioterina y sale esa sangre que llega hasta el pecho. La arterioterina en rama de llega interna. También está llegando por la arteria ovárica, que es rama de la aorta. Vascularizado por la vena ovárica derecha y vena ovárica izquierda. Elevación por el nervio simpático y parasimpático. Y por el plexo hipogástrico, sobre todo. Trampa de calor. Hay un libro que le llama Salvi. Otro libro le llama Pavidú. Uno le llama Trampa. Los tres nombres son perfectos. Esta parte de aquí se llaman cuernos superiores. Y las trompas son prolongaciones de los cuernos superiores. Miden 10 a 12 centímetros. Y son encargados de llevar el óvulo que produce el ovario hacia el interior de la cama. Por estas estructuras que estamos viendo aquí, que se llaman fibrillas. Las trompas también tienen una pared, también tienen un epitelio, también tienen una musculatura, también tienen una serosa. Veamos. Las trompas se dividen en cuatro porciones. Esta porción de aquí, que están viendo, ¿no es cierto?, con unos deditos, se llama infundíbulo. Esta porción de acá se llama ampolla. Esta porción de acá se llama intersticial, llamada también de intramural. Y esta porción de acá se llama ítmica. Entonces las trompas se dividen en infundíbulo, ampolla, istmo y porción intramural o intersticial. Pues aquí, en las trompas, especialmente el 85% de los embarazos ectópicos se localizan en las trompas. Y se localizan ¿dónde? En el infundíbulo, en la ampolla, en el istmo o en la porción intramural. ¿Cuál es tu nombre? Dora. Dora. Tenés una paciente con embarazo ectópico. No sabes que es embarazo ectópico, pero no sabes si es trompa o si es en ovario. No sabes hasta que no la abres a la mujer y lo obligas. Y es tu primera cirugía de embarazo ectópico. ¿Dónde preferís que se aloje ese embarazo ectópico? Aquí, 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 bueno.
¿Vieron? Hay dos extremos, ¿no es cierto? Uno dice infundible y otro dice intersticial, o llamado también de intramural. Yo prefiero que me toque aquí. Bueno, este es el lugar más frecuente de embarazo ectópico, es la amor. Seguramente en ginecología verá embarazo ectópico y seguramente su docente le mostrará más o menos, o mejor, diapositiva de embarazo ectópico. ¿De embarazo ectópico? En las trompas se complican más a medida que se acercan al... Ustedes están viendo que la porción intersticial está prácticamente sobre los cuernos, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a trabajar sobre el útero. En cambio aquí, yo coloco una pinza aquí, coloco otra pinza acá, corto, y termino así. Acá no. Estas dos porciones, pero especialmente esto. Complica. Suele sangrar mucho. Suele sangrar bastante. En más de una ocasión hemos visto que se ha complicado y se complicó. No podemos prohibir esa emoción. Y si no podemos prohibir esa hemorragia, ¿qué vamos a hacer? No se hace siempre, pero en ocasiones sí. ¿Cómo solucionar el problema de la hemorragia? ¿Qué harías? ¿Qué harías? El año 99 hice una. Si la pienso mucho, la paciente me muere por hemorragia. ¿Cómo solucionaría ese problema? ¿Lo saca todo? Aquí le más todo. ¿Todo el útero? ¿Histerectomía total? ¿Una histerectomía total? ¿Y qué te hizo este pobre? ¿Acaso con el parcial no lo solucionas el problema? No, de verdad. ¿Para qué vas a hacer todo? Son adelantados. Pero sí sacaría el útero parcial, pero sí, la solución sería sacarlo parcial. Histerectomía parcial. Después de la cirugía, y vos le decías a la paciente, señora, tuve que sacarle el útero. ¿Y por qué me lo saqué? ¿Quién le ordenó a usted que me saque el útero?
Su marido. Su marido. ¿Qué vas a hacer? No se la puede hacer firmar antes, ¿no? En ese estado. ¿Cómo? No se la puede hacer firmar, ¿no? En ese estado. En ese estado. En ese estado no lo vas a hacer firmar en quirófano. El esposo. La mujer es dueña de su cuerpo. Pero tiene que tener un balance también, ¿no? Que en la vida o el útero, creo que con datos, con protocolos, escribir todo lo que ¿Y cuál es ese protocolo? Buena pregunta. ¿Cuál es ese protocolo? Que en todo procedimiento debe de existir. No es determinante. ¿Cómo es? Por supuesto que hay consentimiento informado. Porque si no saca, tiene un proceso. Si saca, tiene otro proceso. Pero si vos le has explicado a la paciente Previo, ¿no? previo, puede pasar esto. ¿No es cierto? ¿La paciente está conforme con lo que ha dicho? No, no me gusta este doctor, me voy a otro. ¿Le gusta el doctor? Firme aquí, señor. Y si es posible, que firme algún familiar antes de la cirugía, no durante la cirugía. Pregunta. Esto de aquí es igual a esto. ¿Es igual o no es igual? Te lo da. Tiene una corteza que es externa. Y tiene una médula que es central. Los órganos tienen un epitelio que se llama epitelio oval. ¿Qué epitelio tienen los ovarios? Una serosa, ¿no? Epitelio. Plano simple. No es plano simple. Peor. Cúbico aquí. ¿Eh? Cúbico simples. Pero el epitelio de ovario es cúbico simple. La médula. ¿Por qué está compuesta la médula? ¿Cómo está compuesta la médula? Por tejido conectivo, filetes nerviosos, bien. La corteza. Ustedes ven, la corteza es más oscura. ¿Y por qué más oscura? Porque tiene, ¿no es cierto?, mayor irrigación. Y en la corteza están los diferentes tipos de folículos. Eso es. Que esto es maduro. ¿Por qué estos folículos maduros? Van a
romper, si quieren ustedes, la celosidad. Y ahí la fibra, la agarra y la introduce. Es una célula haploide o diploide. Los espermatozoides de una célula haploide o diploide. Ambas son haploides. ¿No se juntan? Diploides. Solo tienen diploides. Los ovarios tienen la forma de un alimento. ¿Ya? Los ovarios están sostenidos por varios ligamentos, los mismos casi del útero. Ligamento ancho, ligamento suspensórico y ligamento útero. ¿Qué producen los ovarios? O el óvulo maduro. ¿Qué producen los ovarios? ¿Cuál? Estrógeno y progesterona. Su marido dice que los ovarios producen aminoácidos. ¿Estará cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hay alguna otra unidad donde se produzca, aparte de los ovarios? ¿No? ¿La testosterona dónde se produce? En los testículos. ¿En qué parte? En las células de Leydig. ¿Y en qué más parte se produce la testosterona? ¿En ninguna otra parte? ¿Seguro? Yo creo que sí. ¿Has visto mujeres con pobreza, con pelo en la cara, no tienen testículos? ¿No has visto? No tienen testículos. Se produce en pequeña proporción en una de las capas de la glándula suprarrenal. Pero no es testosterona. ¿Cómo? No es testosterona, es ¿Qué? otro tipo. ¿Testosterona? No, es otro tipo de andrógeno que luego se convierte en. Pero al final es lo mismo, ¿no? Claro. La irrigación sanguínea del ovario proviene de la arteria ovárica que llama el aorta progenada y de inervación del plexo ovárico. ¿Preguntas, jóvenes? De ahí lo decían ustedes. Ahmed. Ahmed. Creo que no es de aquí. No, creo que no es de este consenso. Grupo A. Almaraz. Ayaviri. Barrios. Camila.
Cruz. Dayane. Emanuel. Encina. Erickson. Berrutino. García. Gómez. González. El frente. Presente. Isaías. Presente. Jiménez. Eidiván. Presente. Laime. Eidiván. Presente. ¿Me viste el otro día, no? Te vimos acá. Sí. ¿No? Sí. ¿A dónde fue? Si no me equivoco, ha sido el lunes en la tarde que te vimos aquí. Seguro.